Muy buenas tardes para todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar los cortes de la chaqueta denim o jean que estábamos realizando en la clase anterior. Aquí les recuerdo el molde que hicimos. Estaban aquí las tallas, está el posterior y el delantero acá, con los respectivos pasos. Ahora lo que hice fue calcar este molde de aquí, que es el posterior, lo calqué acá abajo y el delantero también. Borrando ya toda la información para que el molde nos quede un poco más limpio y volver a rayarlo para hacer las modificaciones pertinentes. Entonces, lo primero que van a hacer es calcar aparte su molde, el molde posterior. Y el molde delantero así en blanco. Lo siguiente es que a nuestro molde delantero vamos a medirle 3 centímetros desde el ancho del hombro hacia abajo. Vamos a medir 3 centímetros. Y vamos a trazar acá también 3 centímetros. De arriba a abajo, 3 centímetros. Y allí vamos a trazar una diagonal de esta forma. ¿Listo? Entonces esos 3 centímetros que estoy trazando allí los vamos a cortar. Va a pasar por aquí. La tijera. Estos 3 centímetros de aquí los vamos a colocar en esta parte. Entonces lo que hacemos es medir los 3 centímetros y los vamos a ubicar en el posterior. Así que esta piecita de aquí se va a quitar. ¿Listo? Ahora iniciamos con la pinza del posterior, que van a medir de este punto hacia acá. Van a medir cuánto les da. En mi caso me dan 20, la mitad serían 10. Entonces, marco la mitad o de aquí hacia acá, mido los 10 centímetros. Y trazo una línea recta hasta este punto. ¿Listo? Y debemos tener en cuenta la medida del talle que trazamos primero, que eran 43 hasta este punto de aquí, los 43 centímetros. Y después nosotros hacia abajo marcamos 14 centímetros. Entonces, donde nos daba 43, vamos a pasar esa linecita también en posterior y en el delantero. Esperen que está un poquito torcida. Y ahora entonces van a trazar el ancho de la pinza.
Para el ancho de la pinza, lo que vamos a hacer es medir de este punto hacia acá 1 centímetro y 1 centímetro. De esta forma entonces, esperen, les corrijo esta parte, de pronto se me... O sea, que de aquí, de este punto que está acá hacia afuera, marcan 1 centímetro y 1 centímetro. Y van a unir en diagonal esta pinza. Entonces el espacio de aquí mide 1 centímetro en cada lado. Ahora vamos a despiezarlo de una vez y lo voy a volver a calcar este posterior para que ustedes aumenten las costuras. Lo voy a pasar acá. Y entonces la primera parte va a ser esta. Allí. Y la vamos a pintar porque esta es nuestra almilla. Entonces esta línea ya desaparece. Almilla. Hilo de la tela. Esta es una talla S. Y se debe cortar una vez por talla. Y acá entonces va a estar centro doble. Listo. A esta debemos aumentarle entonces el centímetro de costura en la parte de abajo. Porque acá se debe unir con el cuerpo de nuestra chaqueta, esta almilla. Entonces aquí tenemos 1 centímetro de costura. Ahora sigue la parte de la pinza. Que ustedes la pueden hacer ahí y la pueden confeccionar sobre toda esta parte o la pueden despiezar. Entonces esta parte va a quedar de la siguiente manera. Allí.
Igualmente iría centro doble. Esta también aquí nos hace falta entonces la parte de la nomenclatura que es la P de posterior. Talla S. Una vez por talla. Y hay que darle los centímetros de costura que tiene acá. Entonces damos centímetros de costura. Y ahí quedaría ese lado. Ahora hay que sacar la otra parte. Así es como se debe cortar estas piezas. Como les digo, si no las quieren cortar la pinza, la pueden confeccionar y después le pueden pasar un pespunte. Porque en la chaqueta de jean, en la parte posterior, sí tiene este corte, ese pespunte sí se nota, para que nos forme mucho mejor. Listo. Entonces aquí cambia porque es la parte P de posterior, talla S, y se deben cortar 2 veces por talla porque esta no va centro doble. Nos falta los hilos de la tela. Y darle el centímetro de costura. Y allí ya le dan centímetro de costura. Y esta sería la primera parte del despiece de nuestro posterior. ¿Listo? Entonces vamos a, aquí les voy a colocar, a todo esto que le estamos aumentando es 1 centímetro de costura. A los cortes.
Listo, esta sería la parte posterior y ahora seguimos con el delantero. Este es nuestro delantero. Y el delantero, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes quieren, para forrarlo, vamos a hacer algo similar a la chaqueta deportiva en el falso. Entonces medimos sobre este hombro, el hombro nuevo, vamos a medir 7 centímetros acá y 7 centímetros acá abajo. Y trazamos una línea recta y le hacemos una pequeña semicurva. Esa parte sería entonces el falso de el molde de la chaqueta, ¿sí? Desde esta parte va a estar el falso, porque estos 4 centímetros son la cartera y la cartera va forrada. Se debe cortar 2 veces. En cambio, esta parte inicia desde este punto. Y también se debe cortar 2 veces, pero ahorita que terminemos de hacer todas las formas, lo vamos a despiezar. Entonces yo voy a pasar de una vez esta pieza acá abajo porque necesito borrar una línea que es la que terminamos de hacer del falso para que ustedes me entiendan mejor a la hora de realizar el bolsillo. ¿Listo? Entonces acá lo que vamos a hacer es trazar ahorita el bolsillo. Para eso nosotros necesitamos medir el ancho de esta parte, de aquí a acá. A mí me dan 20, la medida que a ustedes les dé la van a dividir a la mitad y la van a trazar. Entonces a mí me da 20, la mitad serían 10 centímetros. Voy a colocar entonces aquí un puntico donde me da 10 centímetros. Perdón, no me dan 10, sino 18 centímetros. Entonces la mitad serían 9. Ustedes van a marcar donde les dé su mitad y a partir de su mitad van a trazar 5 centímetros hacia la izquierda y 5 centímetros hacia la derecha. Entonces el total de esta línea roja son 10 centímetros. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a trazar una línea muy finita desde donde les dio los 10 hacia abajo. La van a escuadrar, tanto en un lado como en el otro. Así. Muy finita que solamente ponen la escuadra y trazan el punto donde les da al escuadrar.
Y a partir de allí, lo que ustedes van a hacer es ahí estoy en esta parte. A partir de allí lo que van a hacer ustedes es entrar 0,5 a cada lado. Cero cinco y 0,5. Colocamos una marquita donde nos da 0,5. Aquí y acá. ¿Listo? Miren lo que estoy haciendo. Entramos 0,5 y 0,5 a los dos lados y vamos a unir en diagonal este punto de arriba con el 0,5 y acá con este. Y aquí entonces voy a volver a copiar porque de esta parte ya se saca otro despiece. Lo que pueden hacer ustedes es con un papel mantequilla, pueden sacar cada piecita de estas. Las pueden calcar. Listo. Ahora vamos a armar el bolsillo sobre estas dos líneas, el bolsillo con tapa. Y van a trazar de los 10 centímetros, o sea, la mitad que eran 5 y 5, van a trazar una línea de 12 centímetros. Allí. Esta línea entonces tiene 12. Después marcan un punto donde les da 10 centímetros. Y de aquí hacia abajo van a marcar también los 10. $10 a cada lado y van a formar la parte del bolsillo. Allí. Entonces, primero que hicimos, marcar una línea recta escuadrando a 12 centímetros. Subimos 2 centímetros y de este punto hacia acá son 10 y de este punto hacia acá 10 y unimos para la punta. Ahora para la tapa que también va en punta, de este punto hacia abajo marcamos donde nos dan 6 centímetros. Pongo una marquita. En el costado de mi bolsillo voy a marcar 4 centímetros. 4 a un lado y 4 al otro. Aquí y ahí. Y con línea diagonal realizamos nuestra tapa del bolsillo. Y de esa forma ya queda nuestro bolsillo.
Ahora voy a sacar nuevamente una copia de esta parte. Porque necesito despiezar el bolsillo. Listo. Y por último, vamos a realizar el bolsillo ojal para nuestra chaqueta. Entonces lo que vamos a hacer es medir 7 centímetros de aquí hacia allá. Y vamos a escuadrar hacia arriba. Aquí me dan 7 y yo escuadro hacia arriba. De abajo hacia arriba, lo escuadro. Ahora lo que voy a hacer es medir sobre esta línea 3 centímetros hacia arriba. Tres centímetros. A partir de los 3 centímetros, a partir de esos 3 centímetros voy a armar el cajoncito para mi bolsillo. Entonces tiene, acá me da 3. Subo 14 centímetros. Y trazo mi cajita del bolsillo de 14 por 2 centímetros de ancho. Entonces este bolsillo ojal, este cuadrito, la abertura, tiene 14 de alto por 2 de ancho. ¿Listo? (14 por 2). Y ahora entonces vamos a realizar el molde del bolsillo interno. ¿Cómo va a ir? O sea, sería la tapa del bolsillo. De este punto hacia arriba van a medir 13 centímetros. Y aproximadamente aquí van a trazar una linecita punteada y desde este punto hacia arriba van a medir 4. Aquí. Y lo que van a hacer es trazar este punto hasta allí. De los 13 centímetros hasta los 14, arman un poquito de bombita y listo. Ese sería nuestro bolsillo. Se hace en esta parte, se va a coser en esta parte y en el costado para que no quede colgado el bolsillo, incluso acá abajo también. Entonces yo lo voy a pasar aparte para que ustedes lo puedan entender muchísimo mejor. Y allí hemos terminado el despiece del delantero.
Entonces acá, como yo ya he copiado algunas partes, vamos a empezar a borrar lo que ya no nos sirve para que lo vean con mayor claridad. Listo, entonces el primero era el falso. Aquí ya necesito quitar los 3 centímetros que fueron estos. Esta parte ya no me sirve. Y aquí también tengo que sacar aparte mi cartera. Entonces aquí tengo, voy a pegar un poquito más acá. Esta que sería entonces la cartera. Cartera para botón se debe cortar 2 veces o la pueden sacar centro doble. Talla S y la pueden sacar 2 veces por talla o centro doble o una vez por talla. Ya dependiendo del diseño y de cómo ustedes lo quieran, ¿sí? Entonces esta es nuestra cartera, esta es la parte del falso. Cartera, falso. Y al falso le debemos dar 1 centímetro de costura arriba. Entonces aquí es D de delantero, falso, talla S, 2 veces por talla, de falso, talla S, 2 veces por talla y el hilo de la tela. Acá también nos hizo falta el hilo de la tela. Listo. Y seguimos con esta parte. Bueno, me falta el centímetro de costura que les había dicho que debemos aumentar aquí. Porque como le estamos quitando 3 centímetros al unir con el posterior, pues hay que hacerle el centímetro de costura. Más 1 centímetro de costura. Listo. Ahora voy a iniciar con esta parte de acá. De la almilla delantera. Que quedaría de esta forma.
Entonces esta sería mi hormilla delantera. Voy a quitar los 3 centímetros que pasaron al posterior. Almilla de delantera, talla S, se debe cortar 2 veces por talla. Y el hilo de la tela sería este. Dos veces por talla. Continuamos con esta parte. La voy a mover un poco. Porque aquí debemos dar centímetros de costura. Entonces no se olviden el centímetro de costura aquí. Porque de lo contrario de tantos cortes que hacemos, la prenda nos va a quedar pequeña si no colocamos centímetro de costura. Aquí igual, porque la pieza se va a unir, entonces lleva también centímetro de costura. 1 centímetro de costura. Listo. Ahora continuamos. Esta parte recuerden que es el falso y estamos armando la parte delantera. Esta parte iría interna. Vamos a armar entonces la parte del cuerpo y después sacamos el bolsillo. Entonces queda aquí. Y aquí salen 3 piezas, entonces voy a marcar el centímetro de costura acá. Y voy a sacar la primera pieza. A ver. Listo. Entonces expandemos esa línea. Y así es como nos queda la primera pieza. Después continuamos con la segunda pieza. Aquí se me estaba olvidando que esta pieza tiene que llevar también 1 centímetro de costura.
Entonces aquí aumentamos 1 centímetro de costura a cada lado. Ahorita lo ubico bien para que ustedes no se me confundan y sepan qué pieza es. Mientras tanto voy a hacer, aprovecho esta parte y armo la tercera pieza. Aumento centímetro de costura. Esta sería la pieza de aquí. Esta estaría acá. Y como estas tres piezas se unen, o sea, esta con esta y esta con esta, por eso hay que darle 1 centímetro de costura. Y arriba le estamos dando 1 centímetro de costura porque estas piezas de aquí unidas se van a unir a la almilla delantera. Entonces es por eso que se empieza a despiezar. Entonces aquí le pueden colocar pieza 1. Entonces sería delantera, delantera, pieza, no me alcanza, pieza 1, talla S y se debe cortar 2 veces por talla. ¿Listo? La de acá sería delantero, pieza 2, talla S, 2 veces por talla. Y el último que sería la pieza 3, delantera, pieza 3, talla S, 2 veces por talla. Y el hilo de la tela para todas igualmente vertical. Ahora nos falta la parte del bolsillo, de los dos bolsillos. Esta pieza de aquí ya la puedo eliminar porque ya saqué el despiece. Entonces, para la parte del bolsillo, yo necesito sacar la parte de la tapa, solamente esta partecita de aquí. Esto de aquí ya no me sirve. Entonces tengo la tapa.
a la cual le damos 1 centímetro de costura a cada lado. Un centímetro de costura a cada lado. Allí. Y ahora sigue el bolsillo. Un centímetro de costura también. Entonces está la tapa y el bolsillo. Talla S y se debe cortar 2 veces por talla. Perdón, 4 veces porque la tapa debe ir forrada. Y acá está el bolsillo. Talla S y 2 veces por talla. ¿Listo? Ahora falta esta parte del bolsillo ojal. Que queda de esta forma. Entonces el molde, a este no le vamos a dar centímetros de costura porque es una pieza completa. Entonces aquí se va a calcar esta parte. Este que está aquí es un rectángulo. El bolsillo ojal es un rectángulo de 18 de largo. Si de ancho acá eran 2 que tiene que quedar, más 2 que se doblan serían 4 y 2 de costura al doblarse 6. 4, 5, 6.
¿Listo? Entonces ese rectangulito es de estas medidas, de 18 por 6 centímetros. Se debe cortar 2 veces por talla, talla S. Y acá está el bolsillo interno. Que también se debe cortar 4 veces por talla porque va con tapa delantera y atrás. Talla S y es la del delantero. Y lo de la tela y este que está aquí. Y eso sería el despiece de la chaqueta. Estos aquí entonces no, ya los voy a borrar porque no los necesité.